Lo que quiero hoy compartir con ustedes, sí o sí tiene que comenzar por esto que acabamos de hacer, darle gloria a Dios. Ya el domingo pasado estuvimos hablando, recordando que somos un pueblo que vive bajo un pacto con Dios. Y ese pacto tiene que ver con ser usados para transformar el ámbito en el cual nos movemos todo el tiempo. Así que empezamos a ver algunas razones de por qué nos conviene vivir bajo ese pacto. Y hoy quiero seguir con ese mismo mensaje, pero mientras estaba ahí cantando estas últimas canciones, decía, esta es la mejor forma de literalmente transformarnos en personas de pacto, personas que le sirven a Dios, personas que tienen poder y autoridad para transformar su ámbito. Lo mejor que podemos hacer es glorificar a Dios. Lo mejor. Pensaba mientras estaba ahí adorando que literalmente el mejor lugar en el cual podemos estar es a los pies de Cristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Lo creen? Todos en algún momento hemos deseado algún lugar, alguna posición. Y no me digan que no, porque eso es parte de la naturaleza caída que tenemos. Es una de las cosas que perdimos allí en el huerto del Edén. Entonces, consciente o inconscientemente, todo el mundo busca volver a una posición de altura. Todos. A algunos se les nota, y mucho. Y a otros quizá no se les nota tanto, pero la verdad es que todos en algún momento queremos un lugar, una posición, un puesto, un cargo. Queremos una relación, algo queremos que nos posicione. Entonces nunca olvidemos que el mejor lugar en el cual podamos estar es a los pies de Cristo. Y cuando estemos a los pies de Cristo adorándole a Él, prepárense, porque ahí puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Y Dios puede desde ese lugar a sus pies colocarte en cualquier otro lugar inferior, porque no hay ninguno superior a ese, ¿no? Pero Él puede colocarte en algún lugar inferior para que le sirvas, y para que lleves su presencia a ese lugar. Bueno, hoy fue día de elecciones. Y aunque todavía no sabemos quién es el ganador, por lo menos no lo que estamos acá, salvo que alguno esté con el celular chusmeando, pero si no, todavía no sabemos quién es el ganador. Pero una cosa sí sabemos. Lo que sí sabemos es lo que nos toca hacer a partir de ahora. Que no es muy diferente a lo que nos tocaba hacer ayer. Y en enero, cuando arrancó este año lleno de elecciones, ¿no? Como que ya nos cansaron con el tema. Pero es un derecho, es un privilegio y también una responsabilidad participar de las votaciones. De todas formas, haya pasado lo que haya pasado durante el día de hoy, nosotros seguimos teniendo una responsabilidad. Seguimos sabiendo o deberíamos saber qué es lo que nos toca hacer, ¿sí? Es decir, una pregunta como por ejemplo, ¿y ahora vamos a ver qué hacemos? Es una pregunta que no debería estar en los labios de un hijo de Dios, ¿no? Vamos a ver qué hacemos después del 22. Una frase típica fue en estos últimos días. No debería estar en nuestros labios. Ya deberíamos saber qué hacer. El que esté de turno en el sillón de Rivadavia es circunstancial, ¿sí? Porque el que tiene que venir, volver a gobernar literalmente todo es Cristo. Y para eso trabajamos, para ponerlo otra vez en su lugar aquí. Amén. Así que nuestra tarea de transformar la tierra en la cual vivimos sigue tan firme como ayer, como los meses pasados, como hace años. Seguimos con esa responsabilidad y pensar en algo menor que transformar a nuestra nación es no cumplir la gran comisión. Es decir, alguien puede estar trabajando activamente en una congregación, puede estar comprometido aún con una visión, pero si esa visión no te está llevando a transformar la nación en la cual vivís, entonces no estás cumpliendo la gran comisión. Y hoy quiero
un poco completar esta idea para que podamos entender por qué digo lo que digo, ¿sí? ¿Se acuerdan que venimos repitiendo hace unos domingos desde el cumpleaños un pacto que hemos hecho con el Señor, ¿sí? ¿Quieren que lo volvamos a repetir? ¿Sí? ¿Les parece? A ver si lo ven ahí, hasta que nos lo aprendamos de memoria, ¿sí? Así que si todavía no lo saben de memoria, esta semana se lo piden a su líder que lo tiene escrito en su bosquejo, lo copian y a estudiárselo, porque esa es nuestra hoja de ruta por un buen tiempo, por los próximos tiempos, ¿sí? Vamos juntos, con fuerza, con convicción. Somos Iglesia El Camino, una congregación llamada a vivir en la luz de Dios, dispuesta a madurar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, disponible para conducir a la libertad a todo aquel que lo necesite. Hoy hacemos pacto con nuestro Padre Celestial de andar conforme a sus planes para nosotros, los cuales son siempre buenos y nos conducen al extendimiento de su reino debajo de nuestros pies. Declaramos que los años que vienen nos conducirán a un pleno gobierno de la tierra en la cual Dios nos ha establecido según su propósito cuando fuimos creados. Amén. ¿Cuántos dicen amén, pero amén de veras? Amén. Mira a tu hermano que tenés al lado, decirle amén. Así medio con bronca, con furia, ¿sí? El domingo pasado, entonces, comenzamos viendo algunas razones por las cuales nos conviene vivir bajo un pacto. Solamente quiero leerle las frases, ¿sí? No vamos a entrar ahí porque nos llevaría demasiado tiempo. Vean el video, si no pudieron estar el domingo, pidan el bosquejo a sus líderes, ¿sí? Pero dijimos que la primera razón por la que nos conviene vivir bajo un pacto es porque la gran comisión no es solo transformación de individuos, es transformación de naciones. Segundo, porque la iglesia, lo que haga o deje de hacer, va a sumar o restar a la nación. Tercero, porque la gran comisión es horizontal, pero es también vertical. ¿Se acuerdan que tenemos responsabilidad de ser luz y sal? ¿Sí? Cuarto, porque la iglesia no fue diseñada en Dios para ayudar, fue diseñada para transformar. Y quinto, porque fuiste ungido para resolver conflictos y manifestar la victoria del reino. ¿Se acuerdan que dijimos en este último puntito algo muy importante que espero que a todos les haya sacudido un poco, ¿no? Que no hay unción sin conflicto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos escucharon que yo lo dije? ¿Pueden confirmar que lo dije? Bien, porque por ahí lo soñé, pero me parece que lo dije y lo dije muy enfáticamente, ¿no? La unción se nos da justamente para que resolvamos un conflicto. Si no hay conflicto por resolver, no necesitas unción. Si tenés unción es porque hay un conflicto delante tuyo, ¿sí? Así que cuando vengas aquí al frente a que alguien ore por vos y le pidas, por favor, ungime con aceite o simplemente con imposición de manos, recordá que cuando te des vuelta y vuelvas a tu lugar, va a haber un conflicto que te va a estar esperando para que lo resuelvas. Y esto no es para que te asustes, es para que te animes. Porque lo importante es que recuerdes que cuando te encuentres con ese conflicto, hace un ratito estuviste bajo la mano de unción de Dios y Él te preparó para que resuelvas ese conflicto. Amén. Hoy quiero que veamos algunas razones más de por qué nos conviene vivir bajo un pacto. Y la primera razón es porque la iglesia no fue diseñada para alejarse del mundo, sino para acercarse de manera responsable. ¿Sí? Hay una idea, quizás un concepto que hemos aprendido mal, que nos ha provocado la intención de alejarnos del mundo. Y yo sé que la mayoría de nosotros hemos sido enseñados en que no debemos que mezclarnos con el mundo, y eso está bien, eso es así. Dios mismo condena las mezclas. Su palabra habla mucho acerca de eso. Pero hemos entendido mal el concepto y hemos pensado que no mezclarse significa ni siquiera acercarse. Significa no tener nada que ver, significa no tener contacto. Y sí tenemos que tener contacto y sí tenemos que ver con el asunto.
Es decir, Jesús nunca nos habló de una salvación que nos aleja del mundo. Todo lo contrario, nos acerca, pero de manera responsable. Ya no te acerca para ser influenciado por el mundo y terminar pecando, sino que te acerca para solucionar, como decíamos recién, el conflicto que el mundo tiene, ¿sí? Cuando Jesús oraba, allí en Juan capítulo 17, decía: yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se acuerdan? Eso lo oraba él con su Padre. No hay muchas oraciones registradas de Jesús, y me llama la atención de que esta sea una que quedó bien registrada. Me parece que quedó registrada porque Jesús quería que lo escuchen orar. Me parece que Jesús quería que sus discípulos escuchen cuando Él decía: yo no ruego que los quites del mundo. Para que ellos sepan bien que su Señor, su Maestro, su amigo, su Salvador, nunca pensó en quitarlos del mundo. Como tú me enviaste, siguió diciendo Jesús en su oración, al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, los estaba enviando con la misma misión con la que había llegado Él. ¿Sí? Pueden leer lo mismo en Mateo capítulo 28 después, ¿no? En el versículo 18, allí Jesús dejó bien claro esto. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde más? En la tierra. Entonces el problema no está con la tierra, el problema está con el pecado que hoy todavía existe en la tierra, pero el pecado se va a terminar yendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque cuando Juan, el del desierto, presentó a Jesús, dijo que Cristo era el que quitaba el pecado del mundo. No solamente que perdona, sino que además lo quita. Así que el pecado no va a estar siempre entre nosotros, ¿sí? Por eso que Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra también. No tiene sentido irse de acá. Este es el lugar que Él preparó para que habitemos. Fue el mundo que Él creó para que nosotros lo disfrutemos. Así que su poder funciona aquí también, ¿sí? Pero hay algo interesante que yo se los marqué, creo que en color amarillo ahí en la frase de abajo, ¿sí? Cuando Jesús dijo: por lo tanto, vayan. Ese por lo tanto significa que el ir a ser discípulos está íntimamente ligado con el toda potestad me es dada. Las dos cosas van juntas, no se pueden separar. Entonces, cuando Cristo soltó una autoridad delegada sobre nosotros, al mismo tiempo se soltó una misión. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? ¿Por qué digo esto? Porque la tendencia, otra vez, nuestra tendencia es simplemente festejar que ahora Cristo tiene toda la autoridad, lo cual está bien, pero es solamente media verdad. La otra media verdad es que Cristo tiene la autoridad para que nosotros vayamos a ser discípulos a las naciones, ¿sí? Su autoridad tiene que ver con una misión nuestra. El que Él recuperara la autoridad significa que nosotros fuimos otra vez habilitados para cumplir esta misión. Estamos para suprimir todo dominio, toda autoridad, toda potencia. ¿Cómo lo hacemos? A través del discipulado. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Esa es la forma, no hay otra. Todo lo demás es añadidura. Por supuesto que necesitamos orar, por supuesto que necesitamos hacer guerra espiritual, pero nunca puede faltar el discipulado. A veces podemos discipular sin orar, porque sé lo que tengo que enseñar y voy y lo enseño. No tengo que andar preguntándole a Dios si lo enseño o no lo enseño. Puedo discipular sin orar, puedo discipular sin hacer guerra espiritual, porque a lo mejor no hace falta. Pero discipulado es lo que nunca puedo obviar, y es la forma en que las naciones van a ser transformadas, ¿sí? Próximo punto, la próxima razón. En mis apuntes es el número 7 porque cuento los 5 del domingo pasado, ¿sí? La razón número 7 es que el amor de Dios en nosotros no solo transforma corazones, sino que también reconstruye sociedades. Cuando nosotros leemos
el surgimiento de la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que ustedes encuentran en el libro de Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, encontramos a una iglesia que entendió bien que su responsabilidad no era solamente sanar corazones. Lo hacían, pero entendieron que además de sanar corazones, además de transformar vidas, su responsabilidad también era transformar la sociedad, ¿sí? Transformar su entorno. Entonces vemos que los resultados que ellos tenían que ver con que la ciudad donde vivían empezaban a cambiar. Cuando ellos comenzaron, esto creo que no fue deliberado, pero ellos simplemente empezaron a moverse por amor, y cuando uno lo mira desde este lado de la historia, nos damos cuenta que ellos atacaron el pecado de aquel tiempo, por lo menos en 4 frentes. El primero, atacaron la deshumanización, ¿sí? Es decir, el ser humano estaba dejando de ser humano. O sea, estaba dejando de ser como Dios lo había creado, ¿sí? Se estaba deshumanizando, ¿sí? No confundan ser humano con humanismo, El humanismo tiene una doctrina, tiene una predicación. Nosotros no apoyamos eso, pero sí creemos que tenemos que humanizar, como Dios lo hizo al principio. Volver a ser al ser humano como Dios lo creó al principio. En eso sí creemos. Entonces ellos atacaron la deshumanización. ¿Cómo lo hicieron? Revelando la santidad, que como les voy a mostrar enseguida ahora, ellos prácticamente en aquella sociedad no conocían nada de santidad. Ahora les voy a demostrar por qué. La segunda cosa que atacaron es la esclavitud y la discriminación racial, ¿sí? Ellos ¿cómo hicieron esto? Revelaron la libertad. Empezaron a predicar acerca de la libertad, y sobre todo la libertad de los esclavos y la reconciliación racial. El tercer frente que atacaron fue la denigración hacia la mujer, las viudas y el matrimonio. ¿Cómo lo hicieron? Pues revelando la dignidad que la mujer, las viudas y el matrimonio se merecen. Y el cuarto frente que atacaron es el desamparo que tenían los pobres. ¿Cómo lo hicieron? Pues revelando misericordia. El mundo de aquel tiempo no conocía de misericordia. Simplemente miren una película de gladiadores, que es de esa época, y se van a dar cuenta que algo que no había en ese tiempo era misericordia, ¿sí? Así que el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, ellos lo manifestaron en estas 4 áreas que empezó a afectar la sociedad donde vivían. Empezaron a cambiar las costumbres, las reglas, la convivencia comenzó a cambiar. Ellos entendieron que había un amor dentro de ellos que fluía y que cambiaba. Un sociólogo que estuve leyendo estos días decía así: el cristianismo fue un movimiento, hablando de aquel tiempo, ¿no? Y haciendo historia, dice, fue un movimiento revitalizador que se levantó para responder a la miseria, el caos, el temor y la brutalidad de la vida en el mundo urbano grecorromano. Proporcionó nuevas normas y nueva especie de relaciones sociales capaces de resolver muchos problemas urgentes. Presten atención, porque esto es lo que hicieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva y lo que nosotros tenemos que recuperar. Miren, el sociólogo sigue escribiendo y dice así: el cristianismo ofreció a ciudades llenas de gente sin techo y empobrecidas caridad y esperanza. A ciudades llenas de inmigrantes y forasteros, el cristianismo ofreció una base inmediata para su integración. A ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo ofreció un apoyo para la solidaridad social. Y a las ciudades asoladas por las epidemias, los incendios y los terremotos, el cristianismo ofreció eficaces servicios de enfermería. En definitiva, dice este señor, los cristianos no solo aportaron un movimiento benéfico urbano, sino una nueva cultura de hacer más tolerable la vida en las ciudades grecorromanas. Esto es lo que la historia dice de aquellos cristianos, nuestros hermanos, salvados por el mismo Señor, llenos por el mismo Espíritu,
convocados por el mismo Padre, la misma iglesia. 8, la octava razón. Porque el evangelio del reino es igual a transformación social. Necesitamos vivir bajo un pacto con Dios, porque Dios nos quiere usar para transformar lo que nos rodea. Lo venimos repitiendo varias veces, ¿no? Aquel mundo donde Cristo nació era un lugar de crueldad, de violencia, de barbarie, ¿sí? Insisto, cualquier película de los gladiadores se lo demuestra. Ese era el mundo real, ¿sí? Muchas veces pensamos que, bueno, eso solamente sucede en Hollywood. No, señor. Tomen un libro de historia, lean y van a ver que era así, literalmente. Los romanos llenaban coliseos para ver a los cristianos morir. Era así. Otro historiador, él decía que los gladiadores ilustran elocuentemente el espíritu despiadado y el desprecio de la vida humana que latía detrás de las pompas, el destello y la hueca pretensión cultural de la gran época imperial. O sea, lo único que querían en aquel tiempo era matarse los unos a los otros. Era terrible, ¿sí? Sirve como ejemplo, ¿se acuerdan de Nerón? ¿Cuántos escucharon hablar de Nerón? ¿Sí? Si no escucharon hablar de Nerón es porque no vieron historia en el secundario o se la llevaron y todavía no la rindieron, ¿no? Pero Nerón fue uno de los peores enemigos que tuvo el cristianismo. Era despiadado, terriblemente despiadado. A él se le ocurría iluminar una fiesta con cristianos ardiendo y lo hacía. Nerón llegó a iluminar caminos. Vieron que los romanos, una de las características que tenían, todavía existe hasta el día de hoy, los caminos que habían levantado, ¿no? Bueno, a Nerón se le ocurrió una vez iluminar los caminos con cristianos ardiendo. Les prendía fuego y esa era la luz que uno tenía para caminar de noche. Era terrible, ¿sí? Así que, bueno, todo lo otro, lo de los leones y qué sé yo, cuántas cosas, ustedes ya lo saben, metían a los cristianos ahí y se los devoraban y todo el mundo aplaudía, sacaba fotos. Selfie no había. Tenemos que saber que los primeros 100 años de la era cristiana, pleno gobierno de los romanos, ¿quieren que les diga lo que existía en aquel tiempo? Bueno, está escrito ahí en la pantalla, ¿no? Los primeros 100 años del Imperio Romano. Se devastaba el campo. Tal es así que la gente se tenía que mudar a la ciudad porque del campo no quedaba nada. Las grandes empresas acaparaban todo, monopolios. Lo que hoy se conoce en sociología como la africanización del mundo surgió en aquel tiempo. ¿Qué es lo que conlleva eso? Trabajo callejero, niños muy mal alimentados, venta en las veredas. Todo eso surgió en la época de los romanos. El suicidio era otro acto de violencia común y corriente. El suicidio fue tan común en aquel tiempo que llegó a ser, que quitarse la vida se llegó a considerar como un acto de gloria individual. Matarse quedaba bien. A tal punto de que varios emperadores terminaron suicidándose. Bueno, busquen en los libros de historia, lo van a ver ahí. El infanticidio, el abandono de niños eran otros actos comunes. ¿Sí? ¿Saben ustedes que antes del Código Romano, que hoy se conoce, existió otro código? Que fue escrito alrededor del año 450 antes de Cristo. Ellos ya tenían un código. Y en ese código se establecía que un padre podía abandonar, estaba escrito, podía abandonar a su hijo recién nacido si no le gustaba o si no quería tenerlo. Así que el nacimiento de un niño no era un hecho biológico en aquel tiempo, sino que literalmente era una decisión de papá y mamá. Ellos decidían si vivía o no vivía, en realidad el padre. Porque aunque la madre se opusiese, el pater familias que existía en aquel tiempo, ese era el término legal, permitía que el padre decidiera. Y había lugares altos establecidos donde podían ir o a matar a sus hijos o simplemente a abandonarlos para que se mueran ahí. Esa era la característica de la época en la que Jesús aparece, ¿sí?
el aborto era común. Un padre de familia, justamente por esto del pater familia, podía ordenar a su mujer que abortara y ella no se podía negar. Y las mujeres mismas abortaban por motivos económicos, por esconder su adulterio, para no tener que criar hijos y así poder tener mayor influencia. Era terrible, la verdad que vivir ahí era horrible. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo? Si de ahí viene nuestro código civil, penal, comercial, todo viene de ahí. ¿Cómo es que lo que leemos hoy en esos, ¿cuántos son? ¿6 tomos son? Bueno, un montón. Yo no estudié abogacía, solamente adivino. Pero ¿por qué lo que leemos ahí no condice con la primera época de los romanos? ¿Cuándo se estableció la diferencia? ¿Cómo es que hoy tenemos un código que dice venir de los romanos que dice todo lo contrario? Ya tienen que haber adivinado, ¿no? ¿Qué es lo que marcó la diferencia? La aparición de la iglesia. Eso fue lo que marcó la diferencia. Jesús. ¿Quién fue el primero que dijo, bienaventurados los pobres? Jesús. ¿Quién fue el primero que dijo en una época donde nadie se le ocurriría decir esto? El primero que dijo, poné la otra mejilla si te pegan. ¿Quién fue? La ley decía que a lo sumo se podía acompañar a una persona con una carga 1,5 kilómetros. ¿A quién se le puede ocurrir? Acompáñenlo 3. ¿A quién? A Jesús. Y podríamos estar toda la noche agregando cosas en las cuales Jesús fue el primero, ¿sí? En soltarlas en aquella sociedad. Y entonces, a medida que la iglesia fue creciendo en aquellos primeros siglos, el poder de los conceptos cristianos también fue aumentando. Y poco a poco la sociedad fue cambiando. Ya en el siglo IV ya no había luchas de gladiadores. ¿Por qué se quitaron? Por el trabajo incansable de los cristianos. Los conceptos de reino fueron cambiando gradualmente la perspectiva de la gente respecto al suicidio, al infanticidio, al abandono de niños, al aborto. Comenzaron a circular documentos influyentes, escritos por cristianos, ¿sí? Uno de los tantos y quizás el más importante que se le atribuye inclusive a los apóstoles se llama la Didaqué, un documento que apareció en aquella época que estableció que la iglesia de Cristo literalmente estaba en contra del aborto, del infanticidio, del femicidio, de todo tipo de violencia de género. En aquel tiempo, siglo III. La falta de respeto hacia la mujer fue restaurada por los cristianos. En aquel tiempo era una basura, perdón, pero eso era lo que era. A tal punto de que, por ejemplo, las cárceles que existían no estaban separadas entre hombres y mujeres. Así que iban todos al mismo lugar y ustedes imagínense el resto. ¿Quiénes lograron que hubiesen cárceles por separado? Los cristianos. La iglesia primitiva condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad conyugal, la poligamia. En el año 374 se consiguió revocar ese decreto romano que yo les comentaba recién, que le daba pleno poder al padre para ejecutar a su hijo. Consiguieron revertir eso. ¿Sí? Interesante, empiezan a aparecer escritos, ¿no? Un escrito que es del año 125 después de Cristo, acerca de los cristianos decía: ellos no cometen adulterio o inmoralidad. Sus esposas, oh rey, se lo estaba escribiendo al rey de turno, son puras como vírgenes y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilegítimo y de toda impureza, pues esperan alcanzar la recompensa en el mundo venidero. Eso es lo que se decía de los cristianos en aquel tiempo. Me gustaría leer algunas cosas que se dicen de los cristianos de hoy. Hay registros históricos que muestran que los cristianos habían creado fondos voluntarios para sostener a las viudas, a los minusválidos, los huérfanos, los enfermos, los presos encarcelados a causa de la fe, los maestros necesitados. Miren, acá está la solución para el problema del Ministerio de Educación.
Los maestros. ¿Quiénes aportaban un plus para los maestros? Los cristianos. Los cristianos. Proveían fondos para enterrar a los pobres y hasta inclusive para liberar a esclavos. Había cristianos pudientes que iban a la feria de esclavos y compraban esclavos solamente para liberarlos. Impresionante, ¿no? Al comienzo de la era cristiana, los cristianos se empezaron a distinguir porque recibían a los enfermos y a los moribundos en sus casas. Los 2 o 3 primeros siglos, todo el territorio, el mundo conocido se llenó de guerras, de pestes, de plagas. Nadie quería tener un enfermo en su casa, excepto los cristianos. Muchos huían de las guerras y huían de las plagas. Los cristianos se quedaban para poder atender a los enfermos. Esa era la iglesia de aquel tiempo. El amor manifiesto por ellos tenía un inmenso poder, aún para desafiar a los más poderosos gobernantes de aquel tiempo y exigirles un cambio. Miren, no es casualidad que un hombre del gobierno como Teófilo quisiera seguir la historia de los cristianos bien de cerca. ¿Se acuerdan quién era Teófilo? Teófilo es ese personaje, gobernador, a quien Lucas le escribe 2 cartas, el Evangelio y el libro de Hechos. ¿Por qué un gobernante se leería 2 libros con historias acerca de cristianos? Porque estaba viendo que algo estaba pasando con esa gente. Ellos llamaron la atención. Nos conviene vivir bajo un pacto, porque tenemos que recuperar eso. Y si no es por un pacto que tenemos con Dios, no lo vamos a poder recuperar. Por haber roto nuestros pactos es que hoy nosotros no somos lo que fue la iglesia primitiva. Pero yo creo que podemos volver ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? 9 y último. Y termino con esto. La 9ª razón de por qué nos conviene vivir bajo un pacto es porque los hijos del reino somos los únicos garantes para que exista algo más efectivo que una revolución y se le dé paso a una regeneración. Lo que se ha conocido hasta ahora para poder cambiar un país lo hemos llamado revolución, pero no es eso lo que necesitamos. Una revolución tiene que ver con cambiar las formas, con cambiar las leyes, en todo caso, tiene que ver con cómo se administra el poder, pero no necesariamente lleva a cambiar el fondo, el corazón del que ejecuta el poder. Un revolucionario puede cambiar leyes, pero eso no lo lleva a cambiar su corazón. En cambio, una regeneración tiene que ver con que una persona cambie una conducta o cambie un hábito para que haya una transformación moral que lo lleve a reflejar una moral diferente y transformar su sociedad. No es lo mismo revolución que regeneración. Quiero que a partir de hoy esto quede claro y que empecemos a hablar acerca de regeneración. Es nuestro gran propósito. Nuestra misión es regenerar, no revolucionar, regenerar. Nuestra sociedad establece leyes. Escribí algunas cosas, perdónenme si las leo, pero no quiero obviar nada de lo que estuve escribiendo, porque creo que todo esto es importante. Nuestra sociedad establece leyes para prevenir a las personas la expresión del odio, asalto, robo, delincuencia. Si lo expresan, son condenados. Los castigos de la ley tienen el fin de que el odio se mantenga dentro de las personas y no salga de allí. Para eso está la ley. ¿Sí? Es lo único que la ley puede asegurar, que el odio se mantenga adentro. Pero eso no cambia nada, ¿no? Entonces eso simplemente es mantener domesticada a una bestia que en cualquier momento te va a devorar. Nuestra sociedad sin Dios solo sabe domesticar a la bestia, porque únicamente en Cristo se muere la bestia para expresar el nuevo hombre. ¿Cuántos dicen la bestia tiene que morir? Y levantan la mano como diciendo, soy yo, Señor. Se tiene que morir.
¿Se han dado cuenta que es así, no? Es decir, que exista una ley que no podés cruzar el semáforo en rojo no evita que tengas muchas ganas de cruzarlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos estuvieron ahí y dijeron, ay, cuánto tarda esto, cómo quisiera pasarlo? No viene nadie y quizás hasta pasaron. La bestia seguía despierta, vivito y coleando allá adentro. Eso hace la revolución. No es eso lo que nosotros promovemos. Las leyes son necesarias para la preservación de la sociedad, pero Cristo nos permite vivir dentro de la sociedad y disfrutarla teniendo que hacer el uso mínimo de la ley. O sea, la gente, para que podamos disfrutar de esta ciudad necesitamos la ley. Pero si somos cristianos, disfrutamos de la sociedad sin ni siquiera usar la ley. ¿Se entiende esto? Déjenme que les dé un ejemplo. Hoy por hoy tenemos pánico frente a determinadas leyes que evidencian una moral depravada, leyes que están saliendo, leyes que tememos que vayan a salir. ¿No es cierto? Pero ¿y qué pasa si cambian los corazones y aunque existan las leyes, nadie las use? ¿Qué tal si nos proponemos que nadie utilice leyes como por ejemplo el aborto, que todavía no salió, pero tenemos un pánico tremendo de que salga? ¿Y qué tal si nos proponemos en trabajar en el corazón de la gente para que si algún día algún gobernante descabezado quiera establecer el aborto, que lo establezca? Total, nadie la va a usar. Eso es regeneración. Existe la ley de matrimonio igualitario. ¿Y qué tal si trabajamos para que nadie la use y que caiga en desuso? Esa es nuestra tarea. Le pedí a Juani que me ayude con esto y que trate de traerme algún antecedente, de alguna ley que se haya establecido y nunca se haya usado. Fracasó con todo éxito. Ni él ni yo pudimos encontrar ninguna. Sí hay leyes, muchísimas, que no se cumplen. Pero es otra historia, es para otro mensaje. Pero una ley que se haya establecido y que nunca se haya tenido que usar, todavía no existe. ¿Qué tal si nosotros empezamos a trabajar para que algunas leyes simplemente caigan en desuso? ¿Sí? En lo que sí me ayudó Juan es a recordar el artículo 19 de la Constitución, que dice así: que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, hoy la ley no manda a nadie a abortar. La ley no manda a nadie a casarse con una persona del mismo sexo. No lo manda. Por lo tanto, no está prohibido. ¿Qué tal si hacemos saber de esto? ¿Qué tal si empezamos a trabajar en el corazón de la persona y le hacemos saber que no tiene por qué abortar, que no tiene por qué casarse con una persona del mismo sexo, que no tiene por qué cometer esta infracción, la otra infracción, la otra? No tiene por qué, no tiene por qué, no tiene por qué. Esa es la tarea de la iglesia. Revolución tiene que ver solamente con cambios externos para ver si se consiguen cambios internos. Imposible. Pero la regeneración tiene que ver con cambios internos que manifiesta cambios externos. Eso es un principio del reino. Juan capítulo 3, versículos 3 al 6 dice, Jesús hablando con Nicodemo le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, desde adentro para afuera, ¿sí? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús habló de una regeneración, un nuevo nacimiento. Esa es nuestra tarea. Lograr que la gente que nos rodea nazca de nuevo. Si nace de nuevo, probablemente nunca tenga que usar una de las leyes que ya están o que estarán en los próximos tiempos. ¿Quedó claro? ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos me entendieron?
De eso se trata. Una revolución no garantiza paz. Solo una regeneración por medio del Evangelio del Reino puede darnos paz. Miren, ahí tienen los textos, después se los piden a sus líderes, están en el bosquejo. Juan 14, 27, Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 9, se extenderán su soberanía y su paz, no tendrán fin. Romanos 16, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Hechos 9, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, etcétera, 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 etcétera. La regeneración asegura paz. La revolución no. No. Entonces nosotros somos más importantes de lo que creemos en la reconstrucción de este país, de la cual hablan los que ya gobiernan y los que quieren gobernar a partir del 11 de diciembre. Todos hablan de eso. Y no sé cuántos están pensando en incluirnos a nosotros, pero que esto quede entre nosotros por ahora, sépanlo. Que si alguien tiene la capacidad de regenerar, esa es la iglesia. Nosotros tenemos que empezar por ahí. El concepto de autogobernabilidad no es viable sin Cristo. El concepto de respeto social no es viable sin Cristo. Proyectos como, por ejemplo, corrupción cero, no son viables sin Cristo. Prepárense. Nos van a empezar a llamar a nosotros para que le establezcamos, le escribamos los proyectos a los gobernantes. Y no lo digo simplemente porque se me ocurre decirlo, sino que se lo digo porque me pasó. Hace un mes me llamaron para escribir un proyecto. Ya lo presenté y tengo que defenderlo el martes delante del municipio. Oren por mí. Nos van a llamar. Nos van a llamar. Las leyes que buscan mantener el orden social se cumplen por convicción o por opresión. Sin el Evangelio del Reino se gasta mucho dinero en sistemas de control que no garantizan la trascendencia de las buenas costumbres. Con eso solamente se domestica la bestia. Pero con Cristo se gasta mucho menos en sistemas de control y se garantiza la trascendencia de las buenas costumbres que hacen grande a una sociedad. En conclusión, me crucé estos días con un texto que me encantó. No sé si está bien interpretado, pero les voy a contar cómo lo interpreté yo y me encantó. En un momento Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué más quiero si ya está encendido? ¿Cómo lo entendí? Jesús diciendo: yo vengo a prender un fueguito, y en el momento en que se encienda, yo no quiero nada más. Yo creo que el fuego ya se encendió. Voy a repetir: yo creo que el fuego ya se encendió. Miren, por estas cuestiones de lo que arma Dios, hace un tiempo atrás sentimos con unos amigos con los cuales habíamos trabajado juntos en un ministerio a nivel nacional, pero hace muchos años, como 20 años atrás. Habíamos trabajado juntos y sentimos de empezar a juntarnos otra vez para hacer algo. La cuestión es que nos juntamos, hace un mes atrás, nos juntamos en La Plata, charlamos, conversación va, conversación viene, relación va, relación viene, y resulta que hoy por hoy me estoy enterando de la cantidad impresionante de hijos de Dios que participan dentro del gobierno activamente. Entonces cuando leo textos como estos digo: Señor, el fuego ya está encendido. El fuego está encendido. Y nosotros hoy, Iglesia del Camino, somos responsables de empezar a avivar este fuego entre nosotros. Aquí mismo, entre nosotros hay algunos que participan y que participarán en el próximo periodo del gobierno, tanto de la ciudad como de la provincia.
Tenemos que orar por ellos, pero entre todos, avivar el fuego, avivar el fuego, avivar el fuego. Yo quiero recuperar esa iglesia del principio que fue capaz de cambiar leyes literalmente, de torcer la voluntad de reyes. Y esos reyes sí que eran depravados. Yo creo que aún Dios mismo, viendo la tenacidad de aquellos cristianos, sacó a algunos del medio, los liquidó, no sé qué hizo. Pero otros no pudieron quedarse firmes delante de la iglesia y tuvieron que torcer su brazo y cambiar las leyes. Yo quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia que se establezca literalmente como gobierno sobre esta tierra. Es lo que Dios nos dijo en la creación, ¿se acuerdan? Yo quiero una iglesia así. ¿Cuántos quieren una iglesia así? Y comenzamos gobernando lo que está debajo de nuestros pies. Ahí comienza. Ahí comienza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Déjenme que les dé algunos puntitos prácticos y terminamos. Primero, no tenemos que dejar de orar por la nación, ¿sí? No dejar de orar por la nación. Y no dejar de orar por estrategia de Dios para nosotros sus hijos. Más que nunca necesitamos su sabiduría para saber cómo influenciar nosotros al mundo que nos rodea. Amén. Orar por la nación y orar por estrategia. ¿Se entiende? Entonces, insisto con algo que dije el domingo pasado, que la mayoría de ustedes no escuchó. No lo escucharon. Así que lo voy a repetir ahora. El domingo pasado dije que necesitamos, si estamos entendiendo esto, necesitamos cambiar nuestra agenda, ¿sí? Y darle prioridad a la intercesión, al clamor por la nación. ¿Por qué digo que no lo escucharon? Porque la mayoría no estuvo aquí el miércoles cuando dijimos que íbamos a orar el miércoles por nuestra patria. No estuvieron. ¿Lo quieren tomar como un reto? No importa, tómenlo como quieran. Yo tengo que decírselo. ¿Por qué? Porque la única forma en que cambiemos algo es siendo responsable de las decisiones que tomamos. Y el domingo pasado la mayoría levantó la mano diciendo: sí, voy a cambiar mi agenda, el miércoles voy a estar acá orando. Éramos los mismos de siempre. Y 2 o 3 más. Insisto, si queremos cambiar algo a nuestro alrededor, tenemos que cambiar nuestra agenda y tenemos que darle prioridad a este tipo de cosas. Segundo, tenemos que salir con nuestro grupo de crecimiento, como nos habíamos establecido ya hace casi 2 años, a orar por la manzana que nos toca cuidar. Así que esta semana, cuando se junten con su grupo, pregúntense: ¿cómo está la manzana? ¿Cómo la ven? ¿Ha crecido? ¿Se ha desarrollado? ¿Ha mejorado? ¿Qué leyes no escritas ha conseguido cambiar esa manzana a causa del trabajo que ustedes están haciendo ahí? Si todavía nada de eso sucedió, sigan insistiendo. Oren, denle una vuelta cada semana. No sé, busquen su estrategia en el grupo. Divídanse de a 2 y cada día 2 salen a orar y dan una vuelta a la manzana. Oren, clamen, ¿sí? Pidan al Señor para que esas personas que vivan ahí se entreguen a Él. Viene el tiempo de calor, así que no pueden decirme que no está lindo el clima para salir y orar por la manzana. Tercero, esto va a llevar tiempo. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva la leemos muy rápido, pero yo les mencioné 4 siglos, 400 años, ¿sí? En donde hasta la última ley cambió. Va a llevar tiempo, no sé si tanto, creo que el Señor está más apurado ahora que antes, pero va a llevar tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar a nuestros hijos, volver a impartirles palabra, ministrarlos, enseñarles, ¿sí? Revertir ese vocabulario que probablemente teníamos en casa con respecto al país que habitamos. Empecemos a entrenarlos a ellos como lo que decíamos hoy, ¿no? Antes del mensaje. Empecemos a entrenarlos para que sean gobernantes. Yo no sé si serán presidente, gobernador o intendente, pero probablemente sea convocado para ser asesor,
Como le está pasando a unos cuantos amigos que tengo, están siendo convocados desde el Senado de la Nación para abajo para ser asesores de los gobernantes que entran ahora en turno. Empiecen a preparar a su hijo. Háganlo, y háganlo con cosas concretas. El fin de semana que viene tienen algo concreto. Vamos a trabajar en eso con sus hijos, se lo puedo garantizar. Créanme, vamos a trabajar en eso. Pero tienen que mandarlo. Tienen que mandarlo. Si tienen que disciplinarlo por algo, por favor, no lo disciplinen con las actividades de la iglesia, porque es aquí donde los entrenamos. Disciplínenlo con otra cosa. Sáquenle la tablet, el celular, el televisor, el fútbol, lo que quieran. Pero por favor, no los disciplinen impidiéndoles venir a la actividad donde queremos formarlos como generación que se levantará poderosa de aquí a un tiempo. Por último, hagamos algo ahora mismo. Ahora mismo. El miércoles que viene vamos a volver a juntarnos a orar. No es una nueva oportunidad, ¿sí? No lo hacemos por eso. El miércoles nos vamos a volver a juntar a orar otra vez porque el país lo demanda y porque nosotros necesitamos estrategia. Quédense tranquilos que no vamos a pedir eso todos los miércoles. Este miércoles sí. Y no es una nueva oportunidad porque la que pasó ya se perdió. Pero quizá alguno quiera agregarse este miércoles. Entonces lo que vamos a hacer ahora, antes de terminar, les voy a pedir por favor que se junten con sus grupos de crecimiento. Y ahí mismo oren pidiendo estrategia de Dios para saber cómo movernos en este tiempo. Y pónganse de acuerdo para venir juntos a la reunión del miércoles. No se levanten todavía. Si alguien no está en un grupo de crecimiento todavía, por favor, busque algún grupo, intégrese. No se quede esta noche sin orar, ¿sí? Salvo que lo que haya compartido yo con ustedes no les interese y les parece que, bueno, que no tengo razón. Entonces, bueno, simplemente puede retirarse y no hay problema. Pero si creen que algo tenemos que hacer y que lo podemos hacer nosotros, entonces vamos a juntarnos con nuestros grupos de crecimiento, con nuestro líder a la cabeza, y si el líder hoy no pudo venir, alguien tomará la batuta. Y el que no está en un grupo se agrega al grupo que más le gusta, ¿sí? Y los de los grupos miren a ver si no hay nadie por ahí alrededor que no tenga dónde estar. Van y lo buscan, ¿sí? Pero que nadie quede en este momento sin orar y sin interceder, sobre todo por nosotros mismos, para que tengamos sabiduría de Dios para movernos en este tiempo. Amén. Poderoso Dios.